Hola amigos, este es nuestro webinar número 40. Es el tercero sobre el tema de las vacunas, que considero que es un tema de vital importancia para todos nosotros. Vamos a hablar sobre la situación real de las vacunas y cómo protegerse. Vamos a incluir en este tema la parte de salud, política y economía. Y estarán con nosotros el doctor Luis Solari, que conocemos todos, médico, ex primer ministro y ex ministro de Salud, quien expondrá sobre la política y la salud. Luego del doctor Solari expondrá el doctor James Gutiérrez, médico infectólogo, electo presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, que expondrá sobre los temas de salud y la protección antes de la llegada de las vacunas, que es un tema que también nos interesa. Y finalmente tendremos al reconocido economista, el señor Jorge González Izquierdo, profesor emérito de la Universidad del Pacífico, y quien expondrá el lado económico de las vacunas y lo que atraviesa el país en este momento. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a los tres señores su presencia aquí con nosotros y a todos ustedes, los participantes. Y vamos a iniciar la reunión con la exposición del doctor Luis Solari. Adelanto, Lucho. Lo voy a compartir pantalla, si fueras tan amable. ¿Ah? ¿Me habilita, Ítalo? Listo, Lucho. Listo. Ahí estamos, claramente se ve. Sí. Bueno. Con mucho cariño esta transparencia es para Jorge, ¿no? Y para todos los amigos que siguen. Mientras todos estamos peleando por el virus, la vacuna, la mascarilla, esta cuestión, China ha dado dos grandes pasos en la economía mundial. El 15 de noviembre terminó de constituir la Regional Comprehensive Economical Partnership con todos los países de ASEAN y los países de ASEAN con los que tenían tratado de libre comercio. China, Japón, Corea, la India no quiso entrar, Australia y Oceanía. Es decir, China ahora maneja todo el arco occidental del Océano Pacífico a través de esto. Pero como ustedes saben, le encanta pues la fagocitosis, le encanta digerir, comer. Entonces el 30 de noviembre, después de 8 años de negociaciones, cerró un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y China. Es decir, China sigue avanzando bajo su meta. Ellos tienen una meta en el Partido Comunista y dentro del Estado chino, de que China tiene que recuperar la hegemonía que tuvo hace alrededor de 150 años. Y por esa razón, desde los 90 le ha venido ganando Estados Unidos. Si bien es cierto, la economía señala que ellos tendrán una economía más fuerte que la estadounidense en el año 2028 a 30, la verdad es que su PBI por PPP, mi querido Jorge, le ganaron a Estados Unidos 2 años antes de lo que estaba programado en octubre del 2018. La pregunta es si le va a poder ganar en gasto de defensa para ser el país más poderoso de la Tierra. Esto es fundamental porque todos sabemos que está la vacuna rusa, las vacunas chinas, la vacuna alemana ahora de Bayer, las dos vacunas estadounidenses. Hay una guerra geopolítica y económica por el tema de las vacunas que dice que sigue pues el mundo en movimiento y China es el que se ha movido más rápido con un paso, miren ustedes acá en el mapa mundi, se ha puesto de pie, ha puesto un pie fuerte en el Asia y otro sobre Europa. Esta es la situación en España. Esto es de ahorita, ¿no? de ahora, de la tarde. Y aquí vemos cómo España se queda casi sin casos y por eso es que España
esta es la segunda ola. Uno tiene que estar por debajo de 5%. Esto no ha pasado en el Perú. Nosotros en ningún momento hemos tocado la raya de la base. Es el mismo virus, solamente que aquí se atenuó por diversas razones que podemos conversar en la sección de preguntas, y ahora está teniendo un rebrote por medidas equivocadas. Y esto es también en los países alrededor. Miren ustedes, en oxígeno, los pacientes en Manaos están muriendo por falta de oxígeno en los hospitales. Los maestros no quieren regresar a las aulas en Argentina, pero el ministro peruano dice que los colegios y los padres de familia decidirán discrecionalmente si regresan a presencial o semipresencial. Un error. En la guerra geopolítica de la vacuna, Twitter le cerró la cuenta a la vacuna rusa. O sea, todas las herramientas se usan en esta guerra geopolítica, y hoy día renunció el presidente de Sinopharm. Lo que no dice la noticia, que es la vacuna que ha comprado Perú, lo que no dice la noticia es si es Sinopharm Wuhan o Sinopharm Beijing, que son independientes. La vacuna que ha comprado el Perú es Sinopharm Beijing. Pero como ven ustedes, permanentemente, todos los días estamos virus dependientes en la educación, en la salud, en la economía, en la lucha por el poder. Estos son los 7 pasos fundamentales para manejar una pandemia. Las pruebas, que ya sabemos tienen que ser hechas, luego las vamos a analizar rapidito. El rastreo, que para los taiwaneses es el punto más importante y se une con el tema de las pruebas. Y yo hago pruebas y rastreo para aislar o cuarentenar y doy tratamientos, también están unidos. Cuida a los trabajadores de salud, que ya se han muerto cerca de más de 820 en total. Las vacunas y el tema conductual. Hay una más que son el manejo de las aglomeraciones, que ahora las vamos a ver. Si nosotros vemos las medidas que acaba de dar el gobierno del 15 al 31, uno espera que sean medidas en esta lista. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no ha podido controlar los 10.000 casos semanales que teníamos hasta hace 2 semanas, ahora tenemos 15.000, y no hay nada a la vista que señale que pueda controlar los 15.000. Además, nosotros todas las semanas hemos venido teniendo 300 muertos, que es igual que los muertos que me tocó atender en el caso de Mesa Redonda, cuando yo era el incendio de Mesa Redonda cuando fui ministro. Entonces, ustedes ven las medidas, los aforos, las artes escénicas, las cuarentenas, todo está dirigido solamente a una sola parte de los puntos de la estrategia. Es obvio que con esto no se va a detener. Es obvio que políticamente habrán dicho que no, pero no hay, en este momento tenemos 3 problemas en el Ministerio de Salud, de los cuales el presidente electo de la Sociedad Peruana de Medicina Interna no puede hablar por el cargo para el que ha sido electo, pero yo sí, con total independencia, ni candidato, ni partidarizado, ni ningún cargo. En el ministerio tenemos en este momento 3 problemas. Incompetencia, si uno compara lo que tenemos de lo que hay que hacer y lo que se ha decidido hacer, eso es incompetencia. Faltan las medidas en las otras áreas. Tenemos un problema de liderazgo gravísimo, ¿no es cierto? La ministra se enfrenta en el gabinete con otros ministros que quieren ir por otro camino, y ella debiera hacer lo que dice la Constitución. Si no está de acuerdo, presenta su renuncia, hace una conferencia de prensa y nos cuenta la verdad del asunto. Y tercero, por abajo de la ministra hay un problema de gerencia. Incompetencia, liderazgo, gerencia. Por eso estamos como estamos. Entonces, las estrategias para vencer la pandemia, ya sabemos, ¿no? Las pruebas. Tenemos pruebas rápidas. ¿Qué se ha hecho? Se han hecho básicamente pruebas rápidas que tienen 34% de error, y lo que se debe hacer es básicamente antígeno y moleculares. En el tiempo que el virus ha estado atenuado, el Perú ha tenido 3 meses
para armarse, para enfrentar cualquier contingencia, sobre todo si desde fines de octubre ya se sabía que en Brasil y en México los casos se estaban duplicando cada 10 días en razón a que habían heredado la segunda ola europea. El rastreo por Bluetooth, que es el rastreo a los contactos desconocidos, Perú rechazó la aplicación de AP Google. Lo que hay que hacer, hay que obtener la aplicación para llenar ese vacío en el rastreo, que yo puedo rastrear a la familia, puedo rastrear en el trabajo, puedo rastrear al que le vende el emoliente, pero no puedo rastrear a la gente cuando el contagiado o el no contagiado entran adentro de un microbús. Las cuarentenas han sido priorizadas en lo que se ha hecho, cuando la cuarentena es una cuestión complementaria de medidas en todos los otros aspectos. El control de las aglomeraciones ha sido de baja vigilancia o tardía, 60 días después de entrar a los mercados. Eso tiene que mantenerse en forma constante. Desapareció la vigilancia en los mercados, desapareció la vigilancia en el transporte. Los tratamientos, como ustedes saben, llegaron a destiempo. Hemos tenido 3 meses para estoquear, ¿no? Acuérdense que un oxímetro llegó a costar 600 soles, comprado por internet, y el último que yo he conseguido lo conseguí a 45 soles. Ya están en 65. Es decir, hemos tenido 90 días para estoquear, ¿no? Los equipos de protección personal, que son básicamente la causa de las muertes del personal de salud, insuficiente, eso es lo que se ha hecho, insuficiente. Y en la policía, peor, con hongos, basura. Hay que hiperestoquearse, todavía hay tiempo. En las medidas conductuales, las campañas han sido de corta duración. Acuérdense cuándo comenzó la campaña intensiva, las cenizas de tu abuelito y cosas bárbaras como las que escuchamos. Las campañas conductuales son permanentes. Como no se han hecho campañas permanentes, la mascarilla se usa 31% menos y el distanciamiento 37% menos. Las vacunas, que se ha hecho una pésima negociación, ya lo sabemos, y hay que ir a un fast track con las vacunas que todavía se pueden conseguir, aunque con los 52 millones que hemos comprado, tenemos cubiertos, por supuesto, los 42 millones de dosis que necesitamos para alcanzar inmunidad comunitaria. Esto es algo que en cualquier país le habría costado el puesto a cualquier ministro de salud. Estos son los números que publica el ministerio, pero los internistas como el doctor Gutiérrez y otros internistas, vemos donde no se puede ver. Yo tengo un artículo publicado en una universidad mexicana, se llama Primera tarea, ver lo que no se ve. Por eso le planteé a Pepe Pardo invitar a Jorge González Izquierdo, porque él es un economista que ve donde otros no pueden ver. Y tiene una didáctica impecable como la que vamos a escuchar también del doctor Gutiérrez. Miren ustedes estas 2 semanas que están resaltadas. Estas son las semanas, las camas que se ocupaban cada semana y las camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces nosotros hasta el 16 de agosto, toda la semana, salvo esta chiquita, ocupábamos camas, ¿no? 402 esta semana, 532, y de repente entre el 17 y el 23 de agosto se desocuparon 800 camas. ¡Oh, sorpresa! Y la semana siguiente, 1000 camas, 1000 camas, 1000 camas. Llegamos a desocupar más de 10.000 camas. Y en cuidado intensivo pasó lo mismo. Llegamos a desocupar cerca de esas 10.000, 500 eran de acá. Pero mientras desocupábamos camas, subía el porcentaje de hospitalizados en cuidado intensivo. Entonces, mientras que esta semana cerramos la semana con 12%, en esta semana tuvimos 28% de hospitalizados en cuidado intensivo. O sea, en este intervalo entre el 17 de agosto y el 6 de diciembre, el ministerio no se dio cuenta que estaba subiendo el porcentaje de personas hospitalizadas en cuidado intensivo. Y eso
En cualquier país del mundo le cuesta, si no es cambio al ministro, censura y a su casa. Pero acá no. Acá aplausos por todas partes. Entonces, aquí no darse cuenta que se le están llenando las camas de cuidado intensivo porcentualmente es un signo de máxima incompetencia. Es la misma información, solamente que vista desde otro ángulo. Entonces, ¿qué ha pasado a partir del 6 de diciembre, que veíamos que todas las semanas se desocupaban camas? Se comenzaron a ocupar camas. Primero se ocuparon 77 y la semana antepasada se ocuparon 900 y la semana que pasó se reocuparon 1400. Mientras tanto, se reocuparon todas las camas de cuidado intensivo hasta el día de ayer. Entonces, se ha ido, cuando ha despertado el ministerio de este sueño hipnótico, cuando en Piura alguien no tuvo cama para cuidado intensivo. Entonces, esto es simplemente, ¿y por qué razón entonces se mantienen las personas en los cargos ante una situación de este tipo? Si yo tengo, miren ustedes, esto es estupendo, es de octubre 9, y con esto termino, del Banco Mundial, el costo de mantenerse saludable. Este gráfico es un gráfico de los estímulos fiscales durante la pandemia. Te voy a pasar el documento, Jorge, y James, y al que lo quiera se lo mando, no es secreto, pero yo lo tengo, ¿para qué lo van a buscar? Aquí tenemos en oscuro las transferencias sociales, o sea, los bonos que se han entregado. Tenemos en crema lo que se ha gastado en el sector salud y tenemos el soporte a las compañías. Miren ustedes, Haití, prácticamente todo el gasto estuvo dirigido al sector sanitario. Y ustedes miran su curva hasta hace 2 semanas, perfecta. Un pico plana en verde. Miren ustedes cómo se manejó el Perú. Miren lo que le gastó, lo que le dedicó la gestión Vizcarra-Alba al sector sanitario. Entonces, ahora entendemos por qué se han muerto el personal de salud, por qué se están muriendo en este momento ya 400 personas semanales, y por qué tenemos 15.000, y por qué no se ha preparado el ministerio para este momento. ¿Qué pasa cuando llega la guerra y uno no está preparado? Bueno, la primera posibilidad es que se pierdan. Entonces, pero una cosa es perder la guerra en abril del año pasado y otra cosa es en la puerta de una elección. Una cosa es estar en abril del año pasado, donde The Economist nos puso como la mejor economía emergente de América Latina para enfrentar la pandemia. Si bien es cierto, hoy día tenemos nuestras fortalezas por los años transcurridos, no es lo mismo en este momento, ¿no es cierto?, tener que cerrar todo y hacer una cuarentena brutal. Solo los países ignorantes e incompetentes han hecho cuarentenas totales sin tomar otras medidas. Y termino con la gran pregunta. ¿Por qué hay países en el mundo que sin vacuna han pasado 5 meses sin casos de virus? Un milagro. No, no es un milagro. Es simplemente sus aparatos públicos han tomado las decisiones que debían tomar. Cito una como ejemplo que citaba en la radio, pero para este auditor recién la cito. Tailandia, cuando comenzó la pandemia, no cerró sus aeropuertos al principio, pero cada vez que detectaban un paciente contaminado, inmediatamente lo cuarentenaban, pero cuarentenaban a todo el avión. ¿Y quién pagaba esta cuarentena? La aerolínea. Siguiente vuelo, ningún contagiado. En diciembre la ministra ha declarado que detectaron 8 pacientes con COVID que venían en vuelos del extranjero. ¿Se cuarentenaron los aviones? No, no se cuarentenaron. ¿Se le hizo pagar a la aerolínea? No se hizo pagar. Se ha puesto en el aeropuerto la prueba israelí de 30 segundos. Y no es una molecular ni de la nariz ni de la garganta. Es una molecular en la que uno sopla, es decir, se busca virus desde el fondo del pulmón. Esa prueba, que dura 1 minuto desde que le dan el dispositivo al pasajero hasta que termina y le llega a su celular,
1 minuto y la lectura del dispositivo dura 10 segundos. 10 segundos. Ya está la prueba. Hay un hospital privado en el Perú, una clínica, que ha comprado un aparato. ¿Cuánto tiempo tomaba traer 20 y ponerlos en el aeropuerto? Entonces, vemos que, si bien es cierto, han mejorado los controles, hay que corregir todo lo que se hizo mal y lo que se sigue haciendo mal y hacer lo que no se ha hecho. Si solamente de estos 7, 8 puntos que ya he mencionado para controlar la pandemia, nosotros solamente nos concentramos en el tema de las cuarentenas, es obvio que esa estrategia va a fracasar y que algún brillante va a decir, hay que aumentar la cuarentena. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre hacer un toque de queda a las 9 de la noche o a las 7 de la noche? ¿A qué hora se contagia la gente? Se contagia en el transporte y en el trabajo. Siguen autorizados, no se olviden que hubieron las manifestaciones. Comprobado en el Hospital Sabogal, jóvenes que salieron a marchar han contagiado a adultos y adultos mayores familiares de ellos. Pero luego de este tema, y con esto termino, luego de estas marchas, y estando en subida los casos en Chile, Brasil y México, no se hicieron controles extraordinarios en el aeropuerto a los vuelos de esos países y además se aumentaron los aforos a los centros comerciales, se autorizaron 3 pasajeros en los taxis, se autorizó que vayan de pie pasajeros en el transporte público, no se hizo ningún control de las aglomeraciones y este es el resultado. Recién la próxima semana vamos a ver los efectos de las fiestas, en especial del Año Nuevo. Entonces, sí, pues, la elección está en peligro. Y si a eso le sumamos que no se negociaron las vacunas y sí nuestros países vecinos, surge la pregunta si hay o no hay una vocación secreta de llevarse de encuentro y posponer las elecciones para mantener el poder y seguir haciendo el programa grancista que sin duda está haciendo este gobierno que no llegó por la vía electoral. Y los dejo con el virus nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucho. Muy interesante tu exposición. Seguimos adelante con el doctor James Gutiérrez. Adelante, James. Ya, muchas gracias, señor Parro, por la invitación. Encantado de compartir este panel con el doctor Luis Solari y con el doctor Jorge González. Yo no tengo una presentación específica. Hay muchos temas en vacuna. Yo tenía otras presentaciones pero son de carácter exclusivamente técnico, ¿no? Pero como ustedes se han ido tratando, por lo que veo, el tema de vacunas, y creo que esta es la tercera o cuarta vez que tratan de vacunas, me voy a tocar algunas cosas generales de las vacunas para que tengan la gente tenga una adecuada orientación, qué utilidad tienen en este momento las vacunas. Ya Lucho ha trazado una serie de estrategias para contener la pandemia, 8 o 10 estrategias, y al final está la vacuna, ¿no? Esto es importante porque mucha gente está esperanzada en las vacunas, y realmente las vacunas es parte de una estrategia para la contención de la pandemia. Y como estamos viendo nosotros, las vacunas nos están trayendo infinidad de problemas, no solamente en el Perú, sino en el mundo, hasta producir lo que él llama como una geopolítica, ¿no? Entre países de Occidente, países de Oriente, en fin, países que nunca habían, corporaciones farmacéuticas que nunca habían fabricado vacunas, lo están haciendo ahora, ¿no? La vacuna es un instrumento en realidad poderoso para contener una pandemia. Previene enfermedades y salva vidas, ¿no? Esto lo sabemos perfectamente. Una de las enfermedades que ha sido erradicada del mundo por la vacuna, por ejemplo, ha sido la viruela, en la década del 50. Después de esa época no ha habido más viruela. Y constantemente, gracias a la vacuna también, por ejemplo, para la polio disminuye continuamente en el mundo y por ahí se le presentan casos de polio en forma esporádica, ¿no? Entonces, las vacunas son una herramienta poderosa para tratar, para prevenir una enfermedad. No hay una vacuna ideal en este momento en el mundo, ni siquiera con las otras vacunas que ya se conocen, ¿no? Una vacuna ideal pues tiene que ser de fácil administración, de fácil almacenaje,
¿no? Que se puede administrar por vía oral en cierta forma, que aunque la forma de administración intramuscular no es una forma difícil tampoco de administrarlo, pero como estamos viendo actualmente en las vacunas, el problema de estas vacunas es el almacenaje y el transporte, o sea, todo lo que se refiere a la logística, ¿no? Una vez que la vacuna ha sido licenciada por el órgano rector o el órgano que debe licenciar las vacunas, como en este caso nosotros en el Perú tendríamos en cierta forma esa dificultad con la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que requiere un almacenamiento a menos 70 grados, o la otra compañía que es Moderna, que requiere a menos 20 grados. La mayor parte de las otras vacunas requieren a temperatura de refrigerador, prácticamente 4 grados centígrados. Hasta este momento en el mundo se están desarrollando más de 150 vacunas. Algunas de ellas están recién en fase 1 o 2, otros están en fase 3 y otros, como están viendo ustedes, ya se ha comercializado. Las vacunas más conocidas son las que hemos escuchado, escuchado últimamente, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que lo ha desarrollado con una compañía alemana que es BioNTech, la compañía Moderna, que es norteamericana, que ha desarrollado otra vacuna, AstraZeneca, que lo ha desarrollado con la Universidad de Oxford, y últimamente ha sido licenciada en Estados Unidos la vacuna de Johnson & Johnson. Acaba de ser licenciada, es una vacuna también interesante, y sería bueno que también nosotros en el futuro podamos adquirir esta vacuna, porque es una vacuna que se administra en una sola dosis, de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es una farmacéutica multinacional, tiene sus divisiones, incluso en el Perú existe como Johnson & Johnson, por supuesto, pero no para productos farmacéuticos, sino para productos farmacéuticos está Janssen Farmacéutica en nuestro país. Igualmente, no solamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania han desarrollado vacunas, como ustedes saben, sino también otros países. Rusia, yo no había escuchado en realidad el desarrollo de una vacuna rusa hasta esta vacuna que se ha hecho para esta pandemia. Y por supuesto la China, ¿no? La China en este momento tiene, digamos, 3 vacunas líderes, digamos, así como Estados Unidos, Gran Bretaña, el resto de Europa, o Rusia, 3 vacunas líderes a nivel mundial, ¿no? Una de ellas está en el Perú, que es la Sinopharm. La Sinopharm es una vacuna que a la que se le ha hecho ensayos clínicos en fase 3. Esto de las fases también lo deben conocer perfectamente. Los ensayos clínicos constan de 3 fases, deben haberles referido más antes, y previo a los ensayos clínicos, lógicamente, están los ensayos preclínicos, ¿no? Mayormente en animales, o para estudiar la molécula que se quiere introducir como vacuna, ¿no? Las pruebas en animales, en fin, ¿no? Todo lo que se refiere a la molécula que se quiere estudiar para que esta sea una vacuna posteriormente. Pero lo más interesante son los ensayos clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es para ver si la vacuna es eficaz o no. Eso es bien importante, o sea, si funciona o no la vacuna. Y la fase 1 y 2 es para ver si la vacuna es segura y si la vacuna ocasiona una respuesta inmune, porque el objetivo de la vacuna es que esta vacuna estimule una respuesta inmune del organismo. Cuando se introduce un organismo en nuestro cuerpo, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria, un virus, en fin, nuestro sistema inmune se activa y lógicamente produce anticuerpos y produce células especializadas para combatir a ese microbio que ataca el organismo. En ese sentido, nuestro sistema inmune, digamos, tiene 2 brazos, nosotros llamamos así. Uno es lo que se llama la inmunidad humoral y otra es la inmunidad celular. La inmunidad humoral es aquella que se encarga de la producción de anticuerpos. Y la inmunidad celular se encarga de la producción de unas células especializadas que se llaman linfocitos T. T viene de timo, ¿no? Esos linfocitos T también actúan contra los microbios, actúan contra los gérmenes. Y a su vez tiene una serie de clasificación o poblaciones y subpoblaciones es el linfocito T. Pero solamente por ahora, digamos, tenemos estos 2 elementos que forman parte del sistema inmune, los anticuerpos y las células T. Cuando una vacuna se introduce al organismo humano, lo que hace es estimular la producción de estas por cualquier mecanismo, porque existen varios mecanismos por los cuales actúan las vacunas. Entonces, se estimulan estos 2 brazos del sistema inmune, los anticuerpos a través de los linfocitos B y las células, estas células que también son linfocitos, los linfocitos T. Ese es el objetivo, digamos, esa es la inmunogenicidad, es la respuesta inmune que induce cualquier vacuna, de cualquier tipo, porque las plataformas que se han usado para la vacuna son varias. Por ejemplo, esta china que está actualmente en Sinopharm, usa el virus que ha mostrado Lucho en
el virus muerto o inactivado, ¿no? Otras vacunas usan una molécula que forma parte también de nuestras células y que forma parte de las células que forma parte del microbio del SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID-19, que se llama ARN mensajero, que deben haber escuchado hablar ustedes. Eso no es sino un ácido nucleico que forma parte de las células. ARN o RNA en inglés, M mensajero. Mensajero porque transmite un mensaje dentro de la célula. Esa sustancia que se introduce en el organismo humano no es que va, como dice mucha gente, que va a penetrar, por ejemplo, al núcleo. No penetra al núcleo, solamente actúa en el citoplasma. Porque actualmente, aparte del tema de las vacunas, uno siempre debe hablar de la campaña antivacunas que se hacen. Entonces, lo que se dice, por ejemplo, o dice mucha gente que no está de acuerdo con las vacunas, es que ese RNA mensajero penetra al núcleo, y eso no es. Su acción es solamente en el citoplasma. En las células humanas, su acción solamente es en el citoplasma, ¿no? Por eso es que solamente penetra en el citoplasma. Y todas las vacunas en sí lo que tratan de hacer es formar una proteína que forma parte de la estructura del virus. Esas cosas que salen, esas salientes que tienen el virus, que se llaman espigas o spikes en inglés, no son sino proteínas antigénicas. Y lo que hacen las vacunas, casi todas ellas, es simular la producción de esa espiga en la célula humana para que a su vez el sistema inmune reaccione con esos dos mecanismos que les he mencionado, que son la formación de anticuerpos y los linfocitos T. Eso es lo que hacen básicamente todas las vacunas. Estimulan la formación de este tipo de sustancia o de este tipo de células en base a que se forma o que introduce en el organismo una partícula parecida a la espiga del coronavirus. Entonces, como les digo, existen distintos mecanismos de estas vacunas. Hay otras vacunas que son, sí, efectivamente, a base de adenovirus. En esos casos se llaman vectores, como por ejemplo la vacuna rusa Sputnik o la vacuna de AstraZeneca hecha con la Universidad de Oxford. Usan adenovirus. Los adenovirus son unos virus que nosotros tenemos normalmente, que a veces en nosotros causan infecciones respiratorias altas, ¿no? Los adenovirus, pero en este caso usan también adenovirus inactivados, o sea, muertos, para a través de esos adenovirus transportar una molécula de tal manera que en la célula se favorezca la síntesis de una proteína parecida a esa espiga del virus, ¿no? Para que el organismo humano, el sistema inmune, reconozca a esa espiga y actúe mediante los anticuerpos y mediante los linfocitos T. Después existen otro tipo de vacunas que son ya subunidades dentro de la vacuna, dentro del mecanismo de producción de vacunas. El coronavirus tiene su proteína principal, que es la proteína S, donde está que está en la espiga, pero aparte de eso tiene una serie de proteínas más, proteína M, N, en fin, E, que también forman parte de la estructura del virus, ¿no? Pero la mayor parte de las vacunas lo que tratan de hacer es simular, ¿no? De que actúan o se produce en el organismo humano la proteína S, de tal manera que actúa en esa forma el sistema inmune. Hay otros países que también están produciendo vacunas interesantes, como son la India y el Japón. Yo siempre hablo de la experiencia que nosotros tenemos como país subdesarrollado. ¿A qué tipo de vacunas siempre hemos usado nosotros? Básicamente nosotros hemos usado vacunas, digamos, americanas, por ejemplo, una de la casa Pfizer. Pfizer produce la vacuna contra el neumococo. El laboratorio Merck, que también es un laboratorio americano entre nosotros, produce vacuna contra la hepatitis A, contra la hepatitis B, contra el papiloma humano, virus del papiloma humano, y también contra el herpes zóster, Merck. Pero el gran laboratorio farmacéutico que produce hace muchos años vacunas en nuestro medio es el Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur es una asociación franco-suiza, ¿no? Que produce una gran cantidad de vacunas en nuestro medio, fundamentalmente vacunas para niños. Hablando de este tema de edades, es importante saber que en nuestro país existe el programa de vacunación de niños, pero no estamos muy acostumbrados, los adultos, por ejemplo, a vacunarnos. Existen lineamientos para la vacunación de adultos, pero no existe un programa, digamos, específicamente que le diga a uno qué tipo de vacuna se debe poner en el caso de nosotros los adultos. A raíz de la pandemia, claro, lo que se ha recomendado para nosotros los adultos es colocarnos la vacuna contra el neumococo, por ejemplo, o contra la influenza. La influenza que se administra anualmente, ¿no?
Y esa vacuna sí ha estado presente en los últimos años. Hemos tenido también nosotros una pandemia de influenza, una epidemia de influenza el año 2009, acuérdense ustedes, la influenza porcina, y a raíz de eso se fabricó también una vacuna en la que se introducía la cepa de la influenza, que era la AH1N1. Pero en este caso estamos hablando, lógicamente, del coronavirus. Entonces, no hay una vacuna, digamos, ideal. No sabemos cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna. Eso es, nadie lo puede dar esa respuesta, porque recién se va a estudiar. Para eso es importante saber lo que es eficacia y lo que es efectividad. Eficacia es cuando se hacen ensayos clínicos en fase 3 y efectividad es cuando ya se logra, cuando se vacuna, digamos, cuando se actúa en el campo para vacunar a los pacientes. ¿Cuán efectiva es la vacuna? Porque una vacuna puede tener una eficacia muy alta, pero su efectividad puede ser baja, ya cuando se va al campo y se vacuna a las personas, ¿no? Eso es importante conocer. Las vacunas que nos están ofreciendo actualmente, las principales, tipo Pfizer o Moderna, está por más o menos por un 94, 95% de eficacia. La vacuna esta de Sinopharm China, que se va a usar en nuestro país, tiene alrededor de un 80% de eficacia, ¿no? La rusa está por los 90, la Sputnik por los 90, y así. Todas las vacunas tienen su eficacia y no sabemos su efectividad. Lo ideal sería que la efectividad sea mayor que la eficacia, pero eso no se va a lograr usualmente. En la práctica, la efectividad siempre es menor que la eficacia. Pero por eso la Organización Mundial de la Salud pone un límite para decir a partir de cuánto por ciento es efectiva, a partir de 50, 60%, ya suficiente que sea efectiva para esa vacuna poder seguir administrándose para prevenir esta infección. El costo sí es un tema que ustedes lo conocen también. El Sinopharm, nosotros vamos a comprar como 38 millones de dosis. Han dicho que este mes van a llegar 1 millón de dosis, pero es una vacuna bastante cara, está alrededor en precio internacional. No sabemos cuál es el precio, porque la ministra, no sé si de Salud o Economía, no quieren dar el precio. La primer ministro, a cuánto han comprado la vacuna, pero su precio internacional es $75 por dosis. Son 2 dosis que se administran con diferencia, en general todas las vacunas con diferencia 3 o 4 semanas. La que va a salir pronto es la que decía más antes, la Johnson & Johnson, que es solamente de 1 dosis, y eso es bueno, ¿no? Cuanto más fácil sea, la administración de la vacuna es mejor, ¿no? En vez de 2 dosis o 3 dosis. ¿Cuál es el efecto duradero? Tampoco sabemos. Unos dicen que son 3 meses, 6 meses, lo ideal sería 1 año. Siquiera así como para la vacuna y la influenza, vacunarnos anualmente. Pero no sabemos en realidad, si eso se va a saber cuando se empiece a vacunar a la gente. Sinopharm han trabajado 2 universidades en nuestro medio, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. Ellos han hecho los ensayos clínicos de fase 3 y en la fase 3 han logrado alrededor de 12.000 voluntarios. Creo que así un poco más Cayetano Heredia que San Marcos. 7.000 a 5.000 más o menos, ¿no? Entonces ellos han hecho ensayos clínicos en 12.000 personas en nuestro país y en esa forma se ha probado esta vacuna de Sinopharm, que es una vacuna inactiva. Yo tengo ciertos reparos contra esa vacuna. En principio proviene de la China y nosotros no tenemos experiencia en vacunas chinas en nuestro medio. Del Asia al Perú solamente han llegado las vacunas hindúes y vacunas de Corea del Sur. No tengo, como le digo, experiencia y no tenemos, creo, en cuanto a vacunas chinas, pero habrá que verlo en el campo. Habrá que verlo en la fase de comercialización o uso de la vacuna, a ver qué pasa. La otra vacuna con la que también se está trabajando, creo que el gobierno, es con la de AstraZeneca, que como les dije es una vacuna que lo está haciendo en asociación con la Universidad de Oxford, y usa un adenovirus de un chimpancé, curiosamente, ¿no? Para producir esa respuesta del cuerpo humano en la formación de anticuerpos y de linfocitos T. Después tenemos la vacuna de Johnson, ya les he hablado. Sería interesante esperar, por ejemplo, algunas vacunas que todavía faltan por verse, como son la vacuna de Merck, que es americana, y la vacuna de Sanofi Pasteur, ¿no? Porque Sanofi Pasteur sí tiene, como les digo, una amplia experiencia en fabricación de vacunas y nosotros usamos muchas vacunas de Sanofi Pasteur, tanto en adultos como en niños. Entonces, como el tiempo se nos va yendo, y yo creo que voy a terminar acá con el problema de las vacunas, y algunas palabras sobre el uso de la ivermectina. Cuando se habla de prevención, uno habla de quimioprofilaxis también, o sea, profilaxis química, profilaxis por un medicamento. Pero en este momento es un poco difícil todavía hablar, en el caso del SARS-CoV-2, de lo que es quimioprofilaxis, porque una quimioprofilaxis verdaderamente no hay,
Por ejemplo, para el VIH, para el virus de inmunodeficiencia humana, actualmente ya hay quimioprofilaxis. Se llama profilaxis preexposición. Gente que toma tabletas para el virus de inmunodeficiencia humana diariamente para prevenir digamos, el contagio, la presencia del VIH en el cuerpo, luego de una relación sexual pues, de riesgo, en fin, o de otro tipo, ¿no? que pueda conducir a la presencia de la infección en el cuerpo humano. Entonces, en el caso de este SARS-CoV-2, no podemos hablar estrictamente de quimioprofilaxis, porque eso está todavía muy en discusión, a pesar de que ahí veo que ustedes han tenido la semana pasada, creo que de invitado al doctor Manuel Fernández, y él es muy partidario de la quimioprofilaxis. ¿Qué pasa con la ivermectina? La ivermectina es un antiparasitario. Eso le debe haber explicado bastante bien, ¿no? Es un antiparasitario que se usa por décadas en el mundo. Uno dice que es un medicamento que es el medicamento que más se usa en el mundo. Yo lo conozco, seguramente Lucho también, la ivermectina hace 40 años. 40 años tiene la ivermectina. Deriva de otro producto que se llama ivermectina, pero fundamentalmente se ha usado como antiparasitario para combatir ciertas parasitosis. Una de ellas es la oncocercosis, que es una enfermedad prevalente en el África y que produce ceguera. Se adquiere en los ríos y produce ceguera. En nuestro medio hay un parásito que se llama estrongiloidosis, que es un parásito frecuente en nuestro medio y también en personas que tienen las defensas bajas. Entonces, para esa enfermedad específicamente se usa la ivermectina. Entonces, un parasitario. A raíz de esta infección, ya se había visto, a raíz de otros problemas virales, que, por ejemplo, esta ivermectina trabajaba contra ciertos virus. Se había visto anteriormente contra el virus del ébola, contra el virus del Zika y algunos otros virus más. Era efectivo en situaciones in vitro. ¿Qué significa in vitro? Fuera del organismo humano, o sea, en ensayos de laboratorio. Y como el SARS-CoV-2 no es de ahora, sino, como dice Lucho, ya es una enfermedad que tiene desde el año 2002, 2003, el SARS-1, acuérdense que esa vez hubo el síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio y después ha habido primero de Asia, justamente en China también se originó esa vez, el año 2002 y el 2003, y el año 2012 tuvimos el mismo SARS, pero del Oriente Medio. Entonces, este virus, o sea, la especie del virus o el género del virus ya existía más antes. Por supuesto que el coronavirus al que pertenece este virus existe desde mucho más atrás. Incluso un coronavirus puede colonizar el ser humano y producir una infección respiratoria aguda, un resfriado, que no es lógicamente ¿no? Que no es lógicamente pero ya se conocía como coronavirus, no es nuevo este virus. Entonces se ha ido trabajando con una serie de drogas, una de ellas era la ivermectina. Entonces se ha visto que esta ivermectina trabaja en lo que se llama in vitro. Entonces se ha usado, nosotros hemos usado ivermectina en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Luego se dejó, pero nuevamente se ha vuelto a retomar porque han salido estudios interesantes. En el Reino Unido hay estudios de Egipto, en la misma Australia, que ya había salido también más antes, para usar ivermectina como tratamiento, ¿no? Como tratamiento y en algunos casos como profilaxis, pero no una profilaxis, una verdadera profilaxis, sino sobre todo para contactos cercanos. Es decir, si un paciente dentro de una familia, porque nosotros hemos visto familias enteras infectadas con el SARS-CoV-2 durante todos estos meses, el paciente se enferma, el papá, el hijo se enferma y al resto de la familia, ¿qué es lo que hacíamos? Le dábamos ivermectina para evitar que ellos contraigan la enfermedad. Lo que pasa, no tenemos una data, digamos, registrada, ¿no? No hay, recién se están acumulando todos los datos con relación a esos temas. Y otra indicación que tiene la ivermectina es usar en los pacientes que tienen la infección propiamente tal, pero en estadio leve. En estadio leve y que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más prevalentes en nuestro medio? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el asma bronquial, en fin. Cuando hay factores de riesgo, sí se usa la ivermectina, se puede usar, pero bajo supervisión médica y bajo autorización del médico. No, la gente no puede usar así nomás ivermectina. Eso sería en cuanto a tratamiento, ¿no? En cuanto a tratamiento. Sí, lo que le dije más antes de usar en los contactos familiares sí sería profilaxis. Lo que no está bien demostrado, y eso el doctor Salazar lo preconiza, el doctor Manolo Fernández, perdón, lo preconiza es el uso cada 20 o 30 días, ¿no? Usarlo, la gente lo está usando, definitivamente lo están usando, pero no hay un sustento, una base, digamos, científica. ¿Por qué? Porque la ivermectina tiene un tiempo de vida media de 18 horas.
no llega a las 24 horas la ivermectina. Después desaparece en sangre. Ahí el metabolito se sigue excretando en heces. Dicen hasta los 10, 12 días, pero yo no necesito el metabolito en heces. No necesito la ivermectina en heces. Yo necesito la ivermectina en sangre, ¿no? Entonces, el tiempo de vida media solamente 18 horas. Por eso es que no está tan recomendado, digamos, científicamente, pues, usar cada 20 o cada 30 días. Ahí lo dejo porque me estoy excediendo con el tiempo y seguramente vamos a seguir conversando en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, James. Muy instructivo, interesante lo que acaba de mencionar. Seguramente vamos a tener algunas preguntas sobre ese tema. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a Jorge González Izquierdo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, José, por la invitación. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y yo quiero dedicar unos minutos a la relación entre la pandemia del coronavirus y la economía nacional. Hoy día prácticamente existe un consenso a nivel mundial de que cómo le va, cuál es el desenvolvimiento futuro de una economía, depende en lo fundamental, en lo principal, de cómo va a ser el desenvolvimiento futuro de la pandemia. O sea, el desenvolvimiento futuro de la pandemia condiciona, determina el desenvolvimiento futuro de una economía. Es cierto. Y las personas dirán, ¿y por qué? Porque el costo que produce, el costo económico que produce la pandemia, no es un costo directo, no es, por ejemplo, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño produce un costo económico fuerte en el Perú, como fue el año 83, un mega fenómeno del Niño que hizo caer el crecimiento en menos 10.5%, ¿no? El fenómeno del Niño rompe parte de la estructura productiva del país. Puentes, carreteras, inundaciones, en fin, lluvias torrenciales, la anchoveta se va al sur buscando agua más fría, en fin. Y consecuencia de eso, la economía se resiente. En cambio, con la pandemia del coronavirus, directamente no te rompe el aparato productivo, no te afecta el aparato productivo. Entonces, ¿de dónde viene el tremendo costo económico de la pandemia del coronavirus? Es cuando la sociedad hace esto, pone sus manos para tratar de moderar los efectos sobre la salud pública de la pandemia. Ahí es donde ellos, por ejemplo, en el caso peruano se hizo la cuarentena total el 16 de marzo, se cerraron las fronteras internas y externas, distanciamiento social y otra serie de medidas de menor alcance. Entonces la sociedad hace esto. Y como consecuencia de esas medidas, la economía sufre mucho, porque a la hora que cierran la puerta de las fábricas y cierran las puertas de las casas de los trabajadores, la producción cae en picada, pero en picada cae la producción. Entonces, esa es la razón por la cual se dice que el desenvolvimiento futuro de una economía va a estar condicionada por el desenvolvimiento futuro de la pandemia. Lo ideal es que la pandemia desaparezca para que la economía regrese a su normalidad. Pero mientras la pandemia esté fuerte o esté con rebrotes, la va a estar golpeando a la economía no va a estar normal. Entonces es bien importante tener claro este concepto. El segundo concepto que también es muy importante es el siguiente. ¿Por qué en unos países el costo económico ha sido relativamente pequeño? Dije, ¿ah? ¿Perdón? Temblor. Un pequeño pero fuerte temblor. ¿Todo bien? Ya pasó. No lo sentí yo en absoluto, ¿ah? No, acá se maqueó todo. ¿No lo has sentido? No. ¿Dónde vives tú? En San Borja, por el Pentagonito. Ah.
Yo estoy cerca, lo he sentido. Nosotros Yo estamos vi en un Doctor, Estamos en el edificio, en cuarto piso. bueno, ustedes me dirán cuándo reiniciamos. Yo creo que son los chinos que te han mandado el temblor, viejo. No. Sagasti. Bueno, Dale, Jorge, avanza, ¿no? sí. Entonces, la primera idea fuerza es esa. La segunda idea fuerza que quiero transmitirle es lo siguiente. ¿Por qué en unos países el costo económico fue relativamente pequeño y en otros fue relativamente grande, como el caso de nosotros? Hoy día el INEI ha sacado los resultados del mes de noviembre, ya casi cerrando el año, y es bien probable que estemos cerrando con una caída cercana al menos 12%, una caída bárbara, brava, fuerte. Pero ha habido economías que el costo económico ha sido bastante menor. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces, la respuesta que yo tengo es esta. El tamaño del costo económico depende de la calidad con que responde el sistema público de salud de un país. Si esa respuesta es una respuesta mediocre, llena de fallas, con problemas de gestión, obviamente que la pandemia va a seguir en el tiempo. Y cuanto más sigue en el tiempo la pandemia, las medidas de la sociedad para contenerla van a seguir vigentes y la economía se sigue resintiendo más, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pero si esa respuesta es óptima, eficiente, entonces la pandemia queda constreñida a pocos meses o pocas semanas y por consiguiente el costo económico también. Entonces la segunda idea fuerza que quiero transmitirles es, ¿de qué depende el tamaño del costo económico? De la calidad con que responde el sistema público de salud de un país. Y en el caso nuestro, la experiencia ha demostrado que esa calidad deja mucho que desear. Tercera idea fuerza que quiero también transmitir con respecto a la relación pandemia-economía. Miren, se hizo una cuarentena total o casi total en el país el 16 de marzo, que duró toda la segunda quincena de marzo y todo abril y parte de mayo. ¿Qué pasó a la economía? No hay que irse a divagar ni a hacer un modelo matemático, no, hay que mirar la realidad del Perú. ¿Qué pasó a la economía peruana cuando 30 días estuvo con una cuarentena casi total? ¿Qué pasó? Bueno, veamos las estadísticas. ¿Saben cuánto creció la economía peruana en abril? De pandemia casi total. ¿Saben cuánto creció? Menos 40%. Menos 40%. Se derrumbó. Entonces, si hoy día vuelven a poner una pandemia total o casi total a nivel nacional, ¿cuál va a ser el costo económico? ¿Qué le va a pasar a la economía? Se va a derrumbar otra vez. No sé si en menos 40, quizás un poco menos porque ya hemos aprendido algo, pero se va a derrumbar otra vez. La otra pregunta, oye, ¿y si hacemos una cuarentena parcial? También el Perú da la respuesta a eso. En agosto, cuando se da el primer rebrote de la pandemia, el gobierno del señor Vizcarra hizo una cuarentena parcial. A 4 regiones les puso cuarentena. Arequipa, La Libertad, Lambayeque y la cuarta no me acuerdo bien cuál fue. Y 4 regiones, cuarentena, y como 20 y tantas provincias de otras regiones, cuarentena. No hizo total, pero hizo focalizada. Más otras medidas, ¿no? Suspendió los vuelos a las zonas donde había rebrotado fuerte, suspendió los vuelos aéreos, ir también por ómnibus, en fin. ¿Y qué le pasó a la economía nacional? Veamos. Hasta julio, la economía nacional venía recuperándose a un ritmo interesante. En julio versus junio, de un mes a otro, la economía creció 7%. Y en agosto y septiembre, que es donde le meten la cuarentena parcial,
¿Saben cuánto creció en agosto la economía? 2.4. ¿Y saben cuánto creció en septiembre? 1.4. Ahí está el efecto de las cuarentenas parciales. ¿Cuál es el efecto de las cuarentenas parciales? ¿Derrumbar a la economía? No, pero sí quitarle velocidad al proceso de recuperación de la economía. Como diciendo, es como un carro que te bajan 2 llantas, ya no puede correr a la misma velocidad que si tuviera las 4 llantas infladas, pues. O sea, no hay que divagar. Acá la experiencia peruana te contesta, te da la respuesta a esas preguntas. Y obviamente que el gobierno del señor Sagasti sabe lo que yo estoy diciendo. Por eso es que ellos dicen ni cuarentena total ni cuarentena parcial, porque sabe lo que va a pasar. Pero de acá les quiero dar un adelanto. Noviembre, que ya fue un mes normal, incluso en que comenzaron a darle visto bueno a muchas cosas. ¿Saben cuánto ha crecido hoy día? Hoy día sacó el INEI. ¿Saben cuánto creció en noviembre la economía? 0.94, ni siquiera 1. O sea, está clarísimo que el proceso de recuperación de la economía se está deteriorando, está perdiendo velocidad, está perdiendo dinamismo. Entonces, a la pregunta concreta, ¿qué pasa si nos meten una cuarentena total o casi total como la de marzo-abril? La economía se derrumba. ¿Qué pasa si nos meten una cuarentena parcial como la de agosto-septiembre? La economía baja fuertemente su proceso de recuperación. Ahora bien, estas medidas que ha tomado el gobierno ¿va a impactar la economía peruana? Marginalmente. ¿Por qué? Porque las medidas son marginales desde mi punto de vista, marginales desde el punto de vista de seguridad, de sanidad social. Marginales, leves. Por consiguiente, el impacto económico va a ser marginal, leve. Que el toque de queda me lo bajen de 11 a 9 de la noche o de 11 a 7 y en otras regiones lo siguen manteniendo en 11, el impacto va a ser marginal. Yo también creo y mucho temo que el impacto también sea marginal en el tema de la pandemia, del rebrote o de la segunda ola. Yo creo que también va a ser marginal. Y el gobierno, y esto va a ser como un elástico que sigo estirando hasta que en un momento se rompe. Bueno. Yo no sé si el gobierno, cuánto va a estirar esto tratando de evitar tomar medidas más drásticas, pero si no controla este segundo rebrote o segunda ola de la pandemia, no la controla con estas medidas, se va a ver obligado a tomar medidas más drásticas en el tiempo, pues. Entonces, yo creo que el tema del rebrote o segunda ola de la pandemia, el costo económico que va a producir o produciría va a estar en función de 2 factores. ¿Qué medidas se toman y por cuánto tiempo se toman? 15 días, 30 días, ¿por cuánto tiempo se toman? Las que han tomado, las que han anunciado ayer, creo que el impacto sobre la economía va a ser marginal. No va a ser un impacto sustancial. Pero si el tema de la pandemia no se pone bajo control, entonces la cosa sí puede obligar al gobierno a tener que tomar posteriormente medidas más drásticas, más fuertes. Y acá a mí me llama la atención y da una sensación de inseguridad. A mí me da mucha sensación de inseguridad ver lo siguiente, que el gobierno del señor Sagasti no se ha puesto de acuerdo internamente sobre si este es un rebrote ligero de la pandemia o es una segunda ola, como ha pasado en Europa, Estados Unidos, en fin. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes miran la declaración de la ministra de Salud, en el CADE lo dijo textualmente, ya estamos en una segunda ola, con todo lo que eso implica, la gravedad de eso.
Pero al día siguiente y hoy día le han salido algunos ministros, como el ministro de Economía y la ministra de Comercio Exterior, a decir que no estamos en una segunda ola, sino este es un rebrote, pero tranquilamente manejable. Oye, ¿y en qué quedamos? ¿Por qué? Porque si es segunda ola, las medidas van a tener que ser drásticas. Y si es un rebrote así ligero, estas medidas podrían controlar eso, las que acaban de tomar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno del señor Sagasti es ponerse de acuerdo internamente en el diagnóstico, porque es como un doctor. Si no tengo bien hecho el diagnóstico, ¿cómo puedo recetar? No puedo recetar. Entonces, eso es lo que yo espero que en los próximos días el gobierno tome una posición como gobierno. Porque en política hay un principio que es rector. Antes de tomar una decisión, libertad para opinar. Pero una vez que se toma la decisión, unidad. Ahí no hay de que yo salgo y digo no estoy de acuerdo, no, en ese caso te tienes que ir pues, del gobierno. Antes de tomar la decisión, libertad de opinar. Pero una vez tomada la decisión, unidad. Ya no pueden estar cada uno jalando el coche por su lado, ya no, ni se debe hacer eso. Entonces, resumiendo, este último conjunto de medidas que ha tomado el gobierno, su impacto en la economía va a ser leve, marginal, porque son, desde mi punto de vista, medidas de tipo sanitario leves, marginales. Segundo, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo como gobierno cuál es su diagnóstico, para que en función de eso recete. Hasta el día de hoy, viernes, no están claros dentro del gobierno, no están claros. Y hoy día la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo dijo algo que me puso el cuerpo con escalofríos. Dijo que la economía nunca va a estar debajo de la salud. Yo creo que ese es un error gravísimo, gravísimo. Porque si la salud va mal, la pandemia sigue empeorando, la economía va a sufrir, no hay forma que no sufra. Entonces es al revés. Primero hay que controlar a la pandemia y después hay que estimular la economía. No es al revés. Ese es el mensaje que yo le quiero dar al gobierno del señor Sagasti. Primero es controlar la pandemia hasta que venga la vacuna, y después es reactivar la economía, ya con fuerza. Y por último, para terminar, a mí me preguntan, ¿cómo veo el 2021? Yeah. Y yo digo, va a depender de tres cosas, de tres factores. ¿Cómo nos va a ir este año? Primer factor, ¿hay un segundo rebrote o segunda ola? ¿Sí o no? Porque eso va a afectar el comportamiento de la economía. Segundo factor, ¿cuándo llega la vacuna? Si llega en el primer semestre o en el segundo semestre, hace gran diferencia. Hace gran diferencia. Lo ideal es que llegue en el primer semestre. Si llega en el segundo semestre, su efecto sobre la economía positivo se va a ver en el año 2022. Pero si llega en el primer semestre, a partir del segundo semestre la economía probablemente comience a reactivarse fuerte. ¿Por qué? Porque el gasto privado, sobre todo de consumo, se tiende a normalizar como antes de la pandemia. Y tercer factor que estoy recomendando al gobierno del señor Sagasti, es que mientras llegue la vacuna en ese espacio vacío, en que todavía no habría vacuna, mientras llegue la vacuna, tengo que hacer una política fiscal expansiva en que aumento sustancialmente el gasto en inversión, en infraestructura. Ya no tanto el gasto corriente, que es el que aumentó fuertemente el 2020. Ya se necesita que aumente la inversión y sobre todo
en infraestructura, mientras llegue la vacuna. Una vez que llega la vacuna, ya ese estímulo fiscal tiene que ir disminuyendo, porque ya el gasto privado, sobre todo en consumo, tiende a normalizarse. Esos son los 3 factores con los que yo respondo cuando me preguntan cómo le va a ir a la economía este año 2021. Gracias, José. Muchas gracias, Jorge. Muy importante lo que acabas de mencionar. Seguramente se van a gestar algunas preguntas sobre este tema. Yo le voy a pedir a Lucho y a James también que hagan algún comentario sobre lo que cada uno de ustedes ha dicho, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho James y lo que acaba de decir tú, Jorge. Así que lo que sí quisiera que fueran preguntas muy, muy precisas, resumidas, para darle tiempo a las preguntas del público. Lucho, por favor, tus comentarios. Bueno, el comentario está dirigido más que nada a unir, porque economía y salud no están ninguno de los dos por encima del otro. Están alineados, ¿no? La realidad objetiva en la que nos movemos todos los días para actuar como seres humanos no es una torre de cubos, es un manto de Paracas, es horizontal. Todo está unido sin excepción de ninguna clase. Por eso es que la estupenda consultora internacional de McKinsey hizo un cuadro que me permito compartir con ustedes para este comentario, que tomará un minuto, a ver si me permites, acá está, un momentito, y acá lo comparto. Creo que lo he mostrado antes, pero este es el momento de recordarlo. Lucho, tienes un problema con el audio que se está acoplando un ruidito ahí. Espérate, voy a alejar mis teléfonos de acá. Ya están mis teléfonos lejos. Ahí está mejor. Sí. Mejor, ahora sí. Gracias. Ok. Entonces acá tienes este cuadro que le va a encantar también a Jorge, que es cuándo reabrir las economías. Entonces aquí tenemos, esto es la difusión del virus, difusión baja, difusión alta, y si se tiene un sistema de salud preparado, baja preparación, alta preparación. Nosotros abrimos nuestra economía cuando estábamos aquí, ¿no es cierto? El virus estaba medianamente difundiéndose y estaba en este momento el sistema medianamente preparado. Pero ahora nos hemos movido aquí abajo, donde el virus en este momento se está difundiendo rápidamente y obviamente no hay un sistema de salud que en esos 3-4 meses que tuvimos de respiro entre el 12 de agosto y el 6 de diciembre, no se ha hecho una preparación del sistema de salud. O sea, de aquí, lamentablemente, nos hemos movido acá. ¿Y cómo sabemos que esto no va a ser corto? Porque esta es la ola europea que llegó a Brasil y México, y de ahí a Santiago, y de ahí vino para acá. Entonces, nosotros pretendemos hacer solamente con las mismas cosas que no pudimos controlar nada, controlar ahora este empuje. Para nosotros es un rebrote técnicamente hablando, porque nunca hemos bajado de 5%, pero es, digamos, la irradiación de la ola europea de octubre que llegó a Brasil. Entonces, si nos hemos movido acá, y esto también es como una pregunta para Jorge, la pregunta es si nosotros podemos mantener todo funcionando en la economía como si estuviéramos acá, o como si estuviéramos acá o acá. O sea, esta es una situación donde digo que está en la que están alineados, no se pueden separar, no se pueden
divorciar la cuestión económica de la cuestión sanitaria. Y me parece que la exposición de Jorge diluye y elimina esta discusión de cuál es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es obvio, por las cifras que ha contado Jorge, que si no hay un buen control de la pandemia, se afecta economía y se afectan elecciones. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría si ahora que no hay camas de cuidado intensivo, en 5 hospitales del Perú se murieran en una semana 5 personas en la puerta del hospital porque no hay cama de cuidado intensivo? O sea, yo estoy muy preocupado porque se negociaron mal las vacunas y se han mal utilizado esos 4 meses. Es que yo no puedo creer que lo que ha pasado, de que no se hayan percatado que está duplicándose el porcentaje de pacientes en cuidado intensivo. O sea, ¿cómo en cualquier país del mundo le cuesta el puesto eso a cualquier ministro? Y si no se lo quita el presidente, lo llaman al Parlamento y censuran al ministro. Entonces, no puede ser que haya una incompetencia de ese tamaño. Entonces, hay otros elementos en esta situación que nosotros no podemos ver. Y si yo hago uso de este artículo que dice, primera tarea, ver lo que no se ve, la intención tiene que ser política. Cuando algo no cuadra, no es que la fórmula está mal, que el teorema está mal, es que hay otros elementos fuera de la disciplina que uno está mirando. Aquí hay un juego político, la no decisión e invocar que era la soberanía, estas cuestiones que son importantes, que Luque en Colombia y Piñera firmaron contra su propia soberanía. No, ellos tomaron el riesgo personal, político, social y penal como presidentes a favor de su país. No puede ser que nosotros estemos en esta situación. Aquí hay una intencionalidad política, definitivamente. No encuentro otra explicación. Y para mí eso es una situación delicada. Porque si vemos que el lunes, o el martes, o el miércoles, no sé si sabe qué, vamos a una cuarentena total, que es simplemente agrandar lo que se anunció ayer, y no se toman medidas en las otras 7 u 8 partes de una estrategia correcta, que sí lo han hecho Taiwán, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces significa o la incompetencia es máxima o realmente se está buscando prolongarse en el poder, ¿no? Vamos a pensar, es muy interesante lo que has dicho, importante, sí. Vamos a pedirle a James que haga su comentario. James, por favor. James, active el audio, por favor. Disculpen, hay un ruido arriba en el edificio, entonces por eso que apagué el micro. No, lo que me preocupa es esta especie de monopolio que hay en la compra de Sinopharm, ¿no? Por ahora. Incluso la ministra de Salud ha dicho que los otros laboratorios van a traer las vacunas en cuanto se pase esta fase, digamos, de manejo de la vacunación con esta vacuna de Sinopharm, ¿no? Y eso me llama la atención porque creo que debe haber pues libre mercado para las vacunas también, porque yo personalmente, como les digo, tengo mis reparos con relación a la vacuna china. Yo quisiera acá una vacuna europea, una vacuna americana para tratar de comparar. Creo que eso es lo adecuado, es lo que hacemos siempre, ¿no? El Ministerio de Salud, claro, lo va a repartir en forma gratuita, pero debe haber la posibilidad también de poder adquirir en el mercado, porque ya les digo, muchos laboratorios, acá muchos laboratorios farmacéuticos traen vacunas, ¿no? Tienen experiencia en vacunas como son los que le he mencionado anteriormente, específicamente Sanofi Pasteur. Entonces, eso es una cosa que me preocupa, creo que es para contener la pandemia, porque hay que buscar en este caso no solamente efectividad, el costo, sino también la efectividad. Ya sabemos que estas vacunas son caras en comparación con las otras vacunas. Creo que es una de las más caras, la de Sinopharm, y no sabemos específicamente en cuánto, como decía más antes, han hecho el contrato. Eso es una cosa que me preocupa. Otra cosa es que yo creo que la gente tenga en cuenta que la vacuna, como dijo Lucho, no es la única medida, ¿no? La vacuna no va a mitigar totalmente esta pandemia. Cuando nos vacunemos nosotros, incluso aquellas personas que han sido o que han tenido la infección por la COVID-19, también van a tener que vacunarse, porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad después de una infección natural.
Unos dicen 3 meses, otros 4 meses, en fin. No sabemos cuánto dura la inmunidad, recién eso se está estudiando. Entonces, probablemente los pacientes que han tenido la COVID se vacunen al final, por supuesto, bueno, que se vacunen al final, porque hay grupos prioritarios que se van a vacunar, lógicamente, como son los trabajadores de salud, ¿no? Los trabajadores de salud, los trabajadores de servicio público, la Policía Nacional, los bomberos, por los trabajadores de limpieza, en fin, ¿no? Ellos son los que primero se van a vacunar. Pero los grupos de riesgo, por supuesto, como nosotros los adultos mayores, que somos ya población de riesgo, entonces hay que tener en cuenta eso, que la vacuna no es la única medida que va a servir para frenar esta pandemia. Estoy de acuerdo con lo que dice tanto el doctor Jorge González como Lucho, que esto no es una segunda ola. No es una segunda, técnicamente es un rebrote, es un repunte, es una recaída, porque hasta este momento no hemos logrado vencer la primera ola, que lo tenemos desde agosto, la primera ola en su segunda fase, digamos, ¿no? Porque la primera ola ha sido tipo lomo de camello, digo yo, una fase pequeña con alta letalidad, con alta mortalidad, y una fase que fue de mayo, junio, y una segunda fase que fue de, digamos, grande, pero de baja letalidad en comparación con la primera. Luego, a partir de octubre, hemos ido bajando, pero hasta ahora no hemos logrado vencer la primera ola. Entonces, lo que estamos ahora es un rebrote, un repunte de la primera ola. Y estoy de acuerdo con lo que dicen ellos y en contradicción con lo que dice la ministra de Salud, que hemos empezado la segunda ola. Yo creo que eso no es así. Y eso tiene importancia porque nos han explicado desde el punto de vista económico, ¿no? James, al margen de la primera y la segunda ola, nos seguimos sin vacuna. El tema prioritario es que no tenemos ni siquiera la posibilidad de una vacuna. Porque el del millón de vacunas que van a traer de las chinas, medio millón tendrá que dirigirse a lo que acabas de mencionar. A los policías, a las enfermeras, a los médicos, etc. Y el otro medio millón tendrá que guardarse porque son dos dosis, vacunas, ¿no? Claro. Dos dosis. Dos dosis. Sí. Entonces, lo que vamos nosotros, los demás en este país, vamos a tener que esperar a septiembre, y a septiembre que lleguen las vacunas y después de vacunarnos que va a ser diciembre y enero del próximo año. Claro. Ya la circunstancia es mucho más complicada y vamos a vivir con esta pandemia, creo que por un buen tiempo. Gracias, James. Y una cosita, aún vacunándonos nosotros, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad que estamos manteniendo hasta ahora. Ojo, aún vacunándonos por un buen tiempo, ¿no? Vamos a tener que seguir manteniendo las mismas medidas para evitar el contagio personal. Muy bien. Acá hay una pregunta para Jorge. Pasando ya a las preguntas, dice así: sobre la base de lo que ve usted actualmente en su propio diagnóstico, ¿cuáles serían sus propuestas concretas si fuera usted presidente de la República o si fuera usted un ministro de Economía? Ese es para Jorge González Izquierdo. ¿Has escuchado, Jorge? Sí, escuchaba. Mira, yo creo que este segundo rebrote que se está produciendo es consecuencia directa de la velocidad con la que se comenzó a reabrir la economía. Porque si de mí dependiera, si yo tuviera poder político acá, yo no hubiera abierto tan rápidamente las llamadas actividades de alto riesgo de contagio. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. El gobierno ha llegado al extremo que la otra vez leí una declaración del señor ministro de Cultura, que ¿saben lo que dijo? Que ya le habían dado luz verde, habían aprobado el protocolo luz verde para los conciertos musicales presenciales. Y más bien los que no le han hecho caso son las municipalidades, que no quieren dar los permisos, porque el gobierno le ha dado luz verde. Entonces, cuando yo leí eso, dije, ¿pero de qué estamos hablando? Hoy, con el segundo rebrote en marcha, te dan permiso para que los conciertos sean presenciales y con 40% de aforo y prohibición de venta de comida y trago. Lo que pasa es que estos señores que han hecho esta norma del Ministerio de Cultura no tienen calle, no conocen al Perú. Creen que los conciertos son los que se hacen en el Jockey Plaza o los que se hacen
en la explanada del estadio monumental de la U. No. Los conciertos masivos son los que están en la carretera central y los que se hacen a nivel nacional. Y vaya usted ahí a tratar de ver el 40% de aforo. Y todos conocemos a los peruanos cómo somos, se llevan su chata de ron escondida en su pantalón, en su casaca. No me digan, pues, no es así. No es así. Y si no hay conciertos presenciales ahora es porque las municipalidades han negado a dar el permiso correctamente, creo yo. Entonces, yo creo que en este caso ha habido un aumento en la velocidad con que se ha reabierto la economía, incluso llegando ya a actividades de alto riesgo de contagio de andado luz verde. Y vas a ver que si esto se empeora, van a tener que tirar marcha atrás. La marcha atrás ya lo están haciendo reduciendo aforos, ¿no? Pero los aforos pocos se cumplen, porque no hay una suficiente capacidad de supervisión a nivel nacional de eso. No hay, no existe en el Perú. Entonces, yo, a la pregunta muy concreta, ¿qué hubiera hecho yo? Yo no hubiera reabierto las actividades de alto riesgo de contagio. Oye, pero con eso estás afectando a los restaurantes, estás afectando a los gimnasios, la discoteca, parte del turismo. Sí, ya sé. Pero es para poner bajo control a la pandemia. Y una vez que esté bajo control, ahí voy a abrir, a reabrir. Pero no en una situación gelatinosa que reabro, y repunta otra vez la pandemia. Y me va a obligar a tirar marcha atrás. Entonces, ¿para qué reabrir? Las ganancias de corto plazo son de corto plazo las ganancias que voy a obtener. En un plazo mayor se van a revertir esas ganancias. Entonces, yo no hubiera hecho eso, ¿no? La segunda cosa es que yo creo que el gobierno del señor Vizcarra cometió un grave error el año 2020 de haber hecho política fiscal contractiva. Eso hizo de que la caída de la economía sea mucho mayor todavía de la que debió de haberse producido, ¿no? Yo no hubiera hecho eso. Muy bien. Gracias, Jorge. Nos vamos a una pregunta para Lucho Solari. Dice, doctor Solari, considero insuficiente que se trate de combatir al virus solo en los sistemas de salud, sin tener programas de desinfección en el sistema público de transporte. ¿Por qué cree usted que no se ejecutan estas medidas complementarias tan importantes? Lucho. Bueno, primero yo le garantizo que si el Ministerio Público entrase con fuerza al transporte público a hacer una investigación de las sustancias químicas con las que están limpiando el transporte público, se encontraría una sorpresa. En especial si se trata del transporte público que maneja el Estado. Yo creo que se encontrarían con una sorpresa. Y eso solamente tendrían que conversar un poco con los que venden los productos con amonio cuaternario que realmente tienen capacidad para matar el virus, ¿no? No tengo ninguna duda de que en el transporte público no se están desinfectando y utilizando los materiales ideales y perfectos. Lo que pasa es que eso también es competencia de la autoridad de salud. Eso también, ¿no? Lo que pasa es que hay un bamboleo. Eso lo ve ambiente, lo ve transporte, lo ve salud. En una pandemia lo tiene que ver salud. Y salud ese es un tema que ni siquiera ha levantado una ceja para mirar lo que está pasando. O sea, sin duda. Yo también quiero meterme en el tema de la vacuna porque hay una fórmula en la cual uno puede aprovechar la vacuna para proteger la economía. Y es donde entra el tema, por supuesto, de la economía y mercado. Mire, la gente que decidió en Tailandia cuarentenar los aviones que traían un contaminado y que pagara la aerolínea, eso no está en ningún manual de la OMS ni de ninguna institución sanitaria.
Eso es simplemente inteligencia del funcionario. Y no fue el ministro, no fue el canciller, fue la Dirección General de Aviación Comercial, el equivalente a la DGAC nuestra. ¿A dónde voy? Si se ponen de acuerdo Perú Cámaras, la Sociedad Nacional de Industrias y la CONFIEP, y ellos dicen, miren, ok, sí, hay que proteger al personal de salud, ok, que el Estado se ocupe del personal de salud, tanto del sector público, ya, lo vamos a liberar, que no se ocupen del sector privado, que se ocupe de salud, el ministerio, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? Solidaridad. Pero nosotros nos vamos a ocupar de todo lo que son los trabajadores formales del sector privado, para proteger la economía. Entonces, hacemos un pool, compramos vacunas nosotros en conjunto, ¿no es cierto? ¿El Estado quiere participar en esa cuestión? Sí, puede participar como un cooperante, pero no para decidir, porque aquí hay demasiada plata de por medio. Y se junta el sector privado y compra las vacunas para sus trabajadores, de tal forma que va a proteger que esas fábricas no cierren. Hemos tenido en el peor momento, queridos amigos, empresas con 50% de los trabajadores contagiados que tenían que cerrar. Y por supuesto los piratas de la salud que hay en todas partes hacían pruebas rápidas para definir si alguien estaba sano o no. O sea que son dos revólveres. Imagínense una prueba rápida para decir si una persona tiene o no la enfermedad, y de repente cerraron muchos en vano. Pero sí se podría paralelamente a esta negociación pública hacer una negociación con la bendición, por supuesto, del Estado, de todo el sector privado que emplea formales, de tal forma que puedan vacunar a todos sus trabajadores, y esa es una forma de proteger la economía. Uno puede utilizar la vacunación diferenciada, no diferenciada en términos económicos, sino diferenciada en términos de sí, los sanitarios, los trabajadores de salud van primero, sí, están en la trinchera. Sí, pues, no queremos vacunar a los generales, queremos vacunar a la línea que está detrás de la trinchera, a la logística, al transporte, a las comunicaciones. Eso se puede hacer. ¿Y cuándo suceden las cosas? Cuando alguien diga, hagámoslo, ¿no? O sea, la decisión política generalmente en esos casos de creación de algo nuevo que no se ha hecho antes, tiene que ver es como Respira Perú, ¿no es cierto? Se juntó la Sociedad de Industria, la Conferencia Episcopal y la San Ignacio, y hicieron el Respira Perú, y ya están los centros, ¿no es cierto?, de atención transitoria de oxigenoterapia para personas que necesitan, que están en la fase que necesitan oxígeno y no necesitan ni hospitalización ni cuidado intensivo. Y el tema ahora, vamos a comprobar que esa iniciativa privada ha funcionado. Se podría hacer lo mismo. Pero para que no se pierda la pregunta, estoy seguro que si el Ministerio Público o la autoridad sanitaria entrara al transporte público, se va a encontrar con sorpresa. Y eso obviamente es un factor que contribuye a la difusión del virus. Muy bien. Vamos para preguntas para el doctor James Gutiérrez. Dice así: ¿qué contraindicaciones o daños colaterales puede causar el uso preventivo de la ivermectina en adultos mayores de 60 años que se automedican? Entonces te voy a hacer dos preguntas en uno, si me permite, James. Sí, claro. Y la otra pregunta, que también está relacionada con la vacuna, dice: ¿cuánto tiempo va a estar activa la vacuna? ¿Cuántos meses? Y en tal sentido, si solo cubre unos meses, ¿no lo ven absurdo depender de la vacuna? Claro. Bueno, es una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta. Voy a empezar por lo de la vacuna. Como le decía más antes, el efecto de la vacuna recién se va a ver ahora cuando se vea su efectividad, ¿no? Cuando se use masivamente la vacuna. Lo que se ha hecho es ensayos clínicos con 30.000, 40.000 personas, 50.000 personas, pero ahora pues se van a vacunar miles de millones de personas. Entonces recién ahí se van a ver los efectos clínicos que sean
descrito en la fase clínica, ¿no? En la fase de experimentación. En realidad, el efecto de la vacuna, como les digo, no se conoce, eso nadie sabe. Nadie puede decir que el efecto es de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Idealmente sería, pues, y para mí, por ejemplo, sería 12 meses, como decía más antes, para que la aplicación sea una vez al año. Pero no se conoce en realidad el efecto post-vacuna, el efecto post-vacinal sobre todo en la producción de anticuerpos neutralizantes en el ser humano y en la producción de células T que actúen también contra el virus, ¿no? Contra el coronavirus. Eso se sabrá cuando tengamos de uso de la vacuna, pues en 6 meses, en 12 meses. Es totalmente difícil saber ahora. Nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. La eficacia sí, pero la efectividad lo vamos a ver en el momento en que se aplique a miles de millones de personas, como es lo que se va a aplicar actualmente en el mundo, ¿no? Y lógicamente eso va a variar de una vacuna con otra, ¿no? De una vacuna con otra, porque en este momento pues hay varias plataformas de producción, de fabricación de la vacuna, o sea, varias vacunas con distintos mecanismos de acción. Eso vamos a ver cuál será más efectiva, aquellas vacunas que usan el virus inactivado o aquellas vacunas que usan el mRNA de transferencia, el RNA, perdón, de transferencia, o el adenovirus, en fin, como factor adenoviral, no sabemos. Eso se va a ver, creo que en la práctica. Y el otro tema sobre la ivermectina, la ivermectina es una droga muy usada, como les digo, hace muchos años y con muy pocos efectos tóxicos, con muy pocos efectos adversos. Puede producir náuseas, dolor de estómago, rash, en casos limitados. Hay una reacción, y esto es bueno conocerlo, a veces cuando me acuerdo de la doctora Mazzetti cuando hablo de Mazzotti, hay una reacción que se llama Mazzotti, que justamente se produce con algunas drogas antiparasitarias, se producía con unas antiguas drogas antiparasitarias, la dietilcarbamazina, creo que era la droga que daba una reacción así de Mazzotti. Eso es por destrucción masiva de parásitos. Eso no se ha descrito en los últimos años. Hubo casos descritos en el África, como les digo, para el uso de la oncocercosis, pero en el caso con ivermectina. Pero en nuestro medio no hemos visto casos de ese tipo de reacción que es un poco seria, es una reacción alérgica, anafiláctica seria con el uso de la ivermectina. El problema de la ivermectina actualmente es que se ha comercializado demasiado. Antes nosotros solamente teníamos un producto acá que tenía su nombre comercial Quanox, pero después salió otro más, el Polmex creo que es, y después salieron varios productos que son genéricos, y han salido también productos que prácticamente son hechos, digamos, en forma engañosa, ¿no? No son ivermectina, incluso dice que lo han estado llevando a Estados Unidos, ha sido una de las razones por las cuales actualmente se ha prohibido la exportación de medicinas del Perú a Estados Unidos en el caso de los familiares, porque muchos familiares mandamos medicinas a Estados Unidos cuando lo piden, a veces sin receta. Entonces, uno de los productos que ha ocasionado restricción para el envío de medicinas a Estados Unidos ha sido el descubrimiento de la ivermectina en los aeropuertos norteamericanos, cuando esa ivermectina no era de buena procedencia, no era de buena calidad. Pero la ivermectina, digamos, de marca, la ivermectina de garantía y de uso humano, porque en esta pandemia se han usado hasta de uso veterinario, de uso animal, y eso ha traído problemas también. Pero la ivermectina de uso humano, que es bien garantizada, es una droga poco tóxica, ¿no? Como quimio, para una persona, lo puede usar cualquier persona, hasta por encima de los 65 años que preguntan. Por supuesto que lo puedo usar. Lo que hay que usar es, como ustedes saben, es por kilo de peso, ¿no? No por la edad, lo puede usar una persona mayor, una persona de la tercera edad, como les digo. Esto se puede dar a los contactos familiares cercanos de una persona que tiene la infección y no ocasiona mayormente problemas, ¿no? El problema es usarlo, sí, con más frecuencia de lo que habitualmente se indica o usarlo así en forma profiláctica cada 20 días, cada 30 días, que no está bien indicado su uso. Probablemente sea lo que también tengamos que usar nosotros en espera de la vacuna, cuando nos toque. No se puede comparar, dicho sea de paso, la ivermectina con la vacuna, porque son dos cosas distintas. La ivermectina es un fármaco virucida, presuntamente virucida, por lo menos virucida in vitro, y la vacuna es una sustancia que produce una respuesta inmune en el ser humano, ¿no? Entonces no hay comparación en esos casos, son dos moléculas totalmente distintas. ¿Qué reparos, James,
¿qué reparos debe tenerse para la aplicación de la vacuna cuando se tiene enfermedades como cáncer, VIH, y si el sistema inmune deteriorado, uno más que otros, ¿qué reparos debe tenerse para aplicarse la vacuna? ¿Hay alguna? Claro. Es una indicación también en el caso de los pacientes inmunosuprimidos en general, ¿no? Los inmunosuprimidos son de distintas categorías, pero fundamentalmente son pacientes con cáncer y son pacientes con VIH. Curiosamente, en nuestro país y a nivel mundial, no hemos visto tantos pacientes con VIH que hayan hecho COVID-19. Por supuesto que sí, hay la asociación COVID-SIDA, pero no han habido tantos casos como pacientes hipertensos, obesos en nuestro medio, diabéticos, enfermedades pulmonares crónicas, en fin. Probablemente porque para el VIH también se usa o se ha usado antirretrovirales que se usan como es el lopinavir, ritonavir. Pero justamente en esos pacientes inmunosuprimidos está indicada la vacuna. Porque hasta que yo sé, no hay ninguna vacuna viva atenuada. Por ejemplo, la vacuna del sarampión, la vacuna de la varicela, la vacuna de la fiebre amarilla, son vacunas vivas, y esas vacunas vivas, atenuadas por supuesto, no se pueden dar en pacientes inmunosuprimidos. Pero todas las vacunas que se están usando para la COVID-19, por ejemplo, esta de Sinopharm es un virus inactivado, o sea, no hay problema. El RNA mensajero tampoco habría problema. El vector, la vacuna a base de vectores virales, tampoco no hay problema. Dicho sea de paso, para el VIH, que tiene ya como 40 años el virus descubierto en el mundo, se está usando un vector viral, que es el Canary Pox. El Canary Pox, así como se usa el adenovirus como vector viral, para esta COVID-19, para el VIH se está usando también un vector viral. Entonces, no habría problema en pacientes inmunosuprimidos, al contrario, está indicado, ¿no? Sería una de las indicaciones, la inmunosupresión para que los pacientes reciban este tipo de vacuna. Perfecto. Muchas gracias, James. Vamos a creo que va a ser la última pregunta, que es para Jorge, que dice, de acuerdo con usted, ese resultado de reabrir algunos rubros que usted ha mencionado, ¿son los resultados que vemos ahora? Nadie controla el sistema de transporte público, no cumple con las medidas sanitarias, no usan las caretas faciales mal colocadas, las mascarillas. ¿Qué medidas sugieren los expertos frente a esta realidad que tenemos? Bueno, ya sobre el sugerir medidas de tipo sanitario no soy competente, pero yo me ratifico en que las actividades de alto riesgo de contagio yo no las hubiera abierto todavía, no le hubiera dado el permiso de operar. Y sí, el señor que pregunta tiene toda la razón. Si en el sistema público de transporte no se cumple cabalmente con los protocolos que le han puesto, entonces obviamente que eso se convierte en una fuente de contagio permanente, ¿no? Va a ser permanente si es que no se cambia el modo de comportamiento de esas actividades, ¿no? Pero obviamente el transporte público tiene que funcionar, porque esas son las arterias de un organismo, de la economía, pero debe hacerse un esfuerzo especial para que se certifique que se cumple los protocolos sanitarios que inicialmente se aprobaron para darle permiso a ese tipo de actividades. Ya. Perfecto. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Sí, viene, creo que hay una última pregunta que de una vez, para Lucho Solari, si no me equivoco, si me espera un minuto, dice aquí, sí, ¿qué opina usted, doctor Solari, sobre la vacuna peruana? Ahí puede intervenir también James, pueden intervenir todos si el comentario de Lucho no satisface. Adelante, Lucho. Gracias, Pepe. Primero, una adenda sobre el tema de la ivermectina. Como ha explicado bien James, la utilizamos después de que ya han comenzado a aparecer algunos artículos con fines terapéuticos.
El uso preventivo tiene dos problemas. Tiene un problema en el mercado farmacéutico y tiene un problema en la persona. Uno, si yo sé que la ivermectina, yo tomo una dosis y a las 4 horas alcanza su pico en sangre, y que a las 18 horas ya salió digamos, ya se eliminó esencialmente la droga como tal, y yo puedo tener, como ha dicho James, hasta 12 días eliminar fragmentos, subproductos en las heces de este producto. O sea, ¿dónde está el fundamento para decir que si yo tomo el día 1 y 3 de un mes me dura 30 días, o si yo tomo cada 20 días yo estoy protegido? Y la respuesta cuando uno dice, oye, pero acá está, mira, acá está la farmacocinética en humanos, acá está. No, es que se queda en los tejidos. Bueno, una cosa es la ivermectina para humanos y otra cosa es la ivermectina, la farmacocinética de la ivermectina en los animales. Inclusive, en un perro es distinto que en un caballo. Y en los animales que tienen 5 estómagos es distinto que en los animales que no tienen 5 estómagos. Entonces, no hay un sustento farmacológico, farmacodinámico, farmacocinético, de cómo funciona la ivermectina dentro del cuerpo para que alguien diga eso. Ese es el primer problema. El segundo problema, como acaba de decir James en los aeropuertos de Estados Unidos, porque en algún momento hemos visto ivermectina y abajito decía fórmula magistral. ¿Cómo que fórmula magistral? Significa que como boticario la has mezclado. ¿De dónde has sacado la ivermectina? 2, está prohibida la ivermectina veterinaria para el consumo humano en todas partes del mundo. Entonces, si mucha gente comienza a comprar ivermectina de tipo como prevención, sin sustento científico, lo que comienza a suceder es que comienza a escasear. En este momento la ivermectina de marca ya es un bien preciado en la ciudad de Lima, por lo menos, no sé el resto del Perú. Y las otras marcas que comienzan a aparecer, no sabemos de qué origen es, de qué país viene, si el fabricante de la materia prima tiene buenas prácticas de manufactura o no. Y si más gente compra, va a comenzar a aparecer un mercado negro de ivermectina, en el que ya nadie va a saber si está tomando ivermectina de dudosa reputación, o si está tomando gotas de agua destilada envasadas como medicamento falsificado. O por último, toma tantas veces la ivermectina que hace una reacción de hipersensibilidad a la droga, que el día que la necesita no la va a poder tomar porque va a ser una reacción alérgica. O sea, hay 4 razones de peso para no tomar. La vacuna peruana, bueno, ojalá tuviéramos una vacuna peruana. Y son loables los esfuerzos que se hagan de todo nivel y en todo lugar para la vacuna peruana. Pero tiene que la vacuna peruana estar producida, y los procesos de investigación de la misma en un laboratorio que tenga buenas prácticas de manufactura acreditadas internacionalmente para producir vacunas para seres humanos. Esto es algo fundamental. Si no existe una acreditación de buenas prácticas de BPM para vacunas para humanos, entonces no se puede avanzar en los estudios clínicos, ¿no? Pueden haber preclínicos, en los estudios clínicos que son en seres humanos. ¿Cómo se va a probar una vacuna en seres humanos si no está fabricada bajo BPM internacional para seres humanos? Eso no se puede hacer. Y si alguien dice que ha hecho una vacuna para humanos y la ha probado en seres humanos sin cumplir con los procedimientos que tiene la salud pública peruana, no solo de acreditación de BPM, sino que tiene que pasarse a través de un comité de ética en investigación, porque las fases clínicas 2 y 3 se consideran procesos de investigación
que tienen que pasar por el Instituto Nacional de Salud, por el Comité de Ética de Investigación en Salud. Una vez que está cumplido todo eso, ok, en buena hora, si sale una vacuna de una dosis y me la voy a administrar por el oído, por la nariz, por inyección, en buena hora. Pero las cosas tienen que ser hechas de acuerdo, pues, de acuerdo a lo que está estipulado en el mundo académico de las vacunas, para que no pase que todo el mundo termine teniéndole más temor a la vacuna. Perfecto. Y además, ojo, y además, ¿no? Si alguien está probando alguna vacuna sin cumplir esos requisitos, tiene pues que demostrar mediante quimioluminiscencia la generación de anticuerpos, pero no los puede demostrar públicamente si es que no tiene los dos requisitos anteriores. Porque si le administrara a una persona, a un ser humano, sin esos requisitos, estaría cometiendo un delito penal. Y si alguien prescribe a través de cualquier medio público de comunicación ivermectina preventivo, no siendo médico, podría eso ser entendido en algún momento o interpretado por el derecho peruano como ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? No nos olvidemos. Muy bien, Lucho. Que a raíz de la, termino, a raíz de la escasez, no, a raíz de la escasez anterior, el Ministerio de Salud ha exigido, y había un letrero en las puertas de la farmacia, que ivermectina y acitromicina solo se vendía con receta médica. Eso también se ha laxado y las farmacias, por hacer plata, están vendiendo sin receta médica. Muy bien, muy bien puesto. No sé si que James quiere decir algo más rápidamente, muy rápidamente. Jorge. Bueno, sería ideal tener una vacuna nuestra, pero no, creo que no tenemos la tecnología, ¿no? Como para poder desarrollar esta vacuna todavía. A mí me llamó la atención, porque como a todo el mundo, la fabricación tan rápida de estas vacunas, ¿no? Que han salido en menos de un año. Y era por una razón, eso me lo explicó en una conferencia, escuché a un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el doctor Ciro del Río, y él decía que el gobierno americano, el gobierno federal, había invertido ingentes cantidades, miles de millones de dólares, como préstamos, como donaciones o subvenciones a los laboratorios farmacéuticos norteamericanos para que pudieran sacar cuanto antes una vacuna. No sé si el doctor González Izquierdo tiene esa información, pero eso es lo que he escuchado a un médico mexicano, investigador, ¿no? Cosa que en nuestro país es totalmente pues, difícil, porque no tenemos la tecnología, no tenemos digamos, investigadores, gente preparada que pueda trabajar en el uso de la vacuna. Yo no sé el doctor Manolo Fernández cómo está haciendo, me parece que el protocolo no ha sido todavía aprobado, incluso él quería hacerlo con la Universidad Cayetano Heredia, porque sé que él es docente de ahí, hubo un momento alguna controversia, él dijo que hacía con Cayetano Heredia, después Cayetano Heredia le dijo que no, que no estaban haciendo todavía hubo una pequeña contradicción ahí entre la universidad y el doctor. Entonces, lo ideal sería eso. Sé que está usando como un vector bacteriano tipo salmonella. Eso es más o menos lo que he podido escuchar, pero no he leído el protocolo de él. No tengo idea del protocolo. Y otra cosa es que la vacuna, pues como le digo, normalmente no dura así como se ha durado ahora 6 meses, 8 meses en fabricarse, ¿no? Una vacuna demora años, en promedio 6 a 8 años. Solamente como un ejemplo para darles, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, que nos hemos puesto, no sé, yo me he puesto, algunos de ustedes también se ha puesto, el virus de la hepatitis B se ha descubierto en 1965, y la vacuna recién se elaboró en 1981, o sea, 16 años después, ¿no? Pero eso, en promedio hay vacunas que se han elaborado a los 4 años, en promedio son 6 a 8 años o un poco más, ¿no? La diferencia es en este caso, pues, que por la emergencia se ha tenido que hacer en forma rápida, ¿no? Pero ha habido bastante inversión de dinero ahí para fabricar esas vacunas. Gracias, James. Jorge, ¿algo más? No, estoy completo, yo sé. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes tres, Lucho, James y Jorge, por sus amables e interesantes e inteligentes exposiciones. Y de paso también agradecer la presencia de todos los participantes. Espero muy pronto, seguramente, estar junto a ustedes otra vez
pero es muy importante tener este tipo de explicaciones y conferencias que en circunstancias como la que vivimos son realmente fundamentales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Ítalo, Gracias, hasta pronto a bien. Hasta todos. luego, gracias. a Ítalo Los que también. están en la Entonces, playa, Aida, Lemon, felicidades. oye, ahí te paso. ¿Quieres que te pase Sí. Ya. Sí. Listo. Saludos Gracias. a todos. Gracias, adiós. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Ítalo. Jorge, James. Hasta Igualmente, pronto. Jorge. Ya les estaré Lucho. pasando el día miércoles un flyer y una nueva reunión para el día miércoles 20, que va a ser bien interesante. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Chao, Ítalo.